Buenas tardes, soy Enrique Lozano Viesca y como había anticipado voy a desglosar la teoría universal y esta es la segunda parte. En esta parte vamos a tratar el origen del universo, la formación de los llamados agujeros negros y de las formas regulares en el universo, como son los planetas, las estrellas, las lunas, los cometas. Empecemos. Toda la materia que conocemos puede presentarse en los tres estados de la materia: sólido, líquido y gaseoso, porque con ellos convivimos diariamente, haciendo variar los parámetros presión y temperatura en un espacio o volumen. Pongamos un ejemplo. Si calentamos agua en un recipiente hasta su punto de ebullición, se produce vapor, es decir, el estado gaseoso. De su forma original en nuestra Tierra, el estado líquido pasa al estado gaseoso y aumenta su volumen. Si a ese vapor le aplicamos presión, se condensa y vuelve a su estado líquido, reduciendo su volumen de gas a líquido. Si aplicamos mucha más presión, reduce aún más su volumen y se obtiene el estado sólido o hielo en el caso del agua. Sin embargo, de otra forma se pueden obtener los mismos estados. Por ejemplo, si tenemos vapor de agua y bajamos la temperatura, estamos hablando de otro parámetro, la temperatura. Bajamos la temperatura, obtenemos agua en estado líquido. No estamos olvidando de la presión. Si continuamos bajando la temperatura, llegará un momento en que tendremos el estado sólido o hielo también, haciendo variar el parámetro temperatura. Con este ejemplo quiero expresar que en el espacio disminuir la temperatura o aumentar la presión son condiciones equivalentes. Lo recalco en la teoría universal. Disminuir la temperatura o aumentar la presión son condiciones equivalentes, es decir, llegamos al mismo punto, al mismo objetivo. En ambos casos, el volumen o espacio que ocupa la materia disminuye. En el espacio, esto mismo se puede aplicar a todos los elementos, todos los compuestos que conocemos. En el espacio no hay quien aplique presión. Yo puse esta comparación porque nosotros aquí en nuestra atmósfera podemos aplicar presión. Por ejemplo, los gases industriales. Aplicamos presión de forma artificial, los obtenemos del aire y aplicamos presión para obtener su estado líquido, para poderlos transportar, porque de otra forma pues no podríamos transportarlos en su estado natural, que es el gaseoso. Pero en el espacio, si queremos llegar a esta misma condición de obtener el estado líquido y luego el sólido, no hay quien aplique presión, por ejemplo, a una partícula, a un elemento o un compuesto, sino más bien es la otra vía, bajar la temperatura. De manera natural se baja la temperatura. De aquí podemos preguntar, bajo este razonamiento, si tenemos un elemento compuesto y aumentamos infinitamente la presión,
o disminuimos infinitamente la temperatura, ¿qué podemos tener en los extremos? Esa es la pregunta. Recuerden que queremos llegar al origen del universo. Entonces, la pregunta aquí es, ¿qué hay hacia los extremos? Esta teoría también le llamo la teoría de los extremos. Siempre hay dos extremos de un lado hacia otro. Siempre nos manejamos en posiciones intermedias entre los extremos. Nuestra propia vida, nacimiento y muerte, vivimos en una posición intermedia entre dos extremos. Si tenemos un elemento compuesto y aumentamos infinitamente la presión, disminuye infinitamente su volumen, el volumen que ocupa, o espacio, y disminuye infinitamente la temperatura. Es decir, a una presión infinitamente alta, la temperatura debe disminuir de forma infinita, tener una temperatura infinitamente baja, y la materia ocupará un volumen o espacio infinitamente pequeño. En el espacio, si no podemos aplicar presión a un compuesto, a una partícula, un átomo, la vía de bajar la temperatura de forma infinita, obtenemos quizás otros estados. Esa es la pregunta. Hacia los extremos, ¿podemos encontrar otros estados físicos de la materia? Es decir, a una presión infinitamente alta, la temperatura es infinitamente baja y la materia ocupará un volumen o espacio infinitamente pequeño. Este estado quizás, el estado de un volumen infinitamente pequeño, a una temperatura infinitamente baja, quizás en ese estado los átomos, la materia está tan compacta que no se mueve. Estamos hablando de condiciones en que no existe el movimiento, de una estática total. En estas condiciones, si aplicamos hacemos pasar una corriente eléctrica a esta partícula, no va a poner resistencia a la conducción de la energía eléctrica, porque los átomos, todas las partículas están unidas inmóviles. Es decir, es un superconductor perfecto. A este estado le podemos llamar así, estado superconductor. Y hacia el otro extremo, al aumentar la temperatura, disminuye la presión y aumenta el espacio o volumen que lo contiene o que ocupa. Aparece el estado gaseoso. Si aumentamos infinitamente la temperatura, disminuye infinitamente la presión y aumenta infinitamente el volumen o espacio para contenerla. Estamos hablando de que si aumentamos la temperatura a un nivel máximo, la mayor temperatura que puede existir en el universo, aparte del gas, mucho más allá del gas, se emiten partículas donde si el opuesto era la estática, la inmovilidad, aquí tiene que ser el extremo, la máxima dinámica. Las partículas, ya no gaseosas, sino otro estado, viajando a la máxima dinámica que conocemos, 300.000 kilómetros por segundo, es decir,
el máximo extremo del estado gaseoso es la luz, son los fotones, las partículas, viajando a esa extrema velocidad. Este estado podríamos llamarle supergaseoso, quizás luz o fotones. El volumen es una consecuencia, como estamos viendo, el volumen es una consecuencia de la variación de los parámetros presión y temperatura. O bien, el volumen es el espacio donde coexisten los parámetros presión y temperatura. El volumen es el espacio donde se expande o se contrae la materia. En escala universal, consideremos la teoría del Big Bang. Podríamos preguntar, ¿cómo se formó el núcleo extremadamente denso que contenía toda la materia del universo antes de la explosión? ¿Por qué explotó? ¿Existen límites en los parámetros presión y temperatura para originar tal explosión? ¿Cómo se creó el espacio que contuvo este núcleo? En estas condiciones solo puede existir el extremo de temperatura baja, el extremo de presión alta y el extremo de mínimo volumen o espacio que puede ocupar la materia. Es decir, si toda la materia del universo se puede concentrar en un punto, para que pueda ser posible, tiene que ser en el extremo de máxima presión, de mínima temperatura, de mínimo volumen. Los parámetros presión y temperatura son parámetros, no son cosas. Son condiciones. No es materia, sino condiciones. Como que están latentes a que inicie algo, a que termine algo. A partir de ahí, solo puede haber variaciones hacia temperaturas más altas, presiones más bajas y espacio o volumen mayor. Cuando llega a ese límite de máxima presión, mínima temperatura, máxima densidad, mínimo volumen. Solo puede haber variaciones en el sentido opuesto. ¿Pero cuándo? Eso es lo que vamos a ver. Estas condiciones que no existen tienen que ser creadas. Es decir, volumen o espacio tienen que ser creados. Y los parámetros con los que ahora convivimos también. Todo tiene que empezar para contar con esos parámetros. Imaginemos un núcleo extremadamente frío y denso, de un tamaño infinitamente pequeño. Tan pequeño que podemos decir que es muy aproximado a la nada. No podemos decir que en el espacio, porque no ha sido creado. La nada es la ausencia de todo, incluso de espacio, porque precisamente no ha sido creado. La energía potencial de esta casi nada es toda la energía del universo cuando se alcanza el punto de máximos extremos. El extremo máximo de baja temperatura, el extremo máximo de alta presión. Tenemos la nada absoluta, el cero absoluto. Podemos decir que el universo surge de la nada. Y cuando ocurre un mínimo cambio de temperatura y presión, no puede haber una explosión simple desordenada. No puede haber un Big Bang, más bien un encendido, como una estrella
que emite partículas en todas las direcciones, como un sol, un núcleo encendido en su superficie por haber alcanzado las condiciones críticas, pero extremadamente frío en su interior, coexistiendo el extremo de baja temperatura y la alta temperatura en su exterior, el extremo de alta presión y de baja presión. Cuando ocurre esto, aparece otro parámetro. Imaginemos que inició el encendido por alcanzar las condiciones críticas por otras cosas que más adelante veremos, lo que sea. Pero en ese punto, que una vez fue la nada, empieza a emitir partículas y lo hace. Las partículas se encienden. Ese punto se enciende a la máxima temperatura y emite partículas que empiezan a viajar a la máxima velocidad, como ya hemos visto, a 300.000 kilómetros por segundo. En ese momento aparece un parámetro nuevo que se llama el tiempo, porque implica la velocidad a la que viajan las partículas y la distancia que recorren. Si solo pueden emitirse partículas a la mayor alta temperatura, a la mayor velocidad, tenemos en la periferia de ese núcleo el extremo de alta temperatura. ¿Hacia dónde viajan las partículas si no hay espacio? Cuando las partículas viajan de una temperatura alta, obviamente van hacia otro extremo. Hacia el extremo, cuando se retiran las partículas de su fuente de calor original a una velocidad de 300.000 kilómetros por segundo. Imaginemos este acto en cámara lenta. Cada millonésima o cada 10 millonésima de segundo que pase, o cada 10 millonésima de milímetro que se aleje de la fuente de calor, se enfría igualmente una 10 millonésima de grado centígrado. Pierde una 10 millonésima temperatura, es decir, se enfría. Nosotros, cuando estamos en invierno, nos queda la ropa más holgada, nos comprimimos. En el universo, como no hay quien nos aplique presión, la naturaleza es la baja temperatura. Nos encogemos, las partículas también se encogen, los cuerpos se encogen con el frío, las bajas temperaturas. Pero ¿qué pasa cuando nos encogemos de forma permanente? Imaginemos que la partícula original que se emitió es del tamaño de una pelota de básquetbol. Después de una 10 millonésima de un milímetro, se encoge porque se desprende de la máxima temperatura. Esa pelota se reduce a un balón de soccer, por decir algo, y después se aleja más y obtenemos un balón de béisbol, después una pelota de golf. Pero ¿qué pasa con la diferencia de tamaño?
de una, de un, de una esfera pequeña a una esfera más grande. ¿Qué pasa con esa diferencia? Eso es espacio. Esa partícula, al reducir su tamaño, reducir su volumen que ocupa físicamente, por el simple hecho de viajar de una temperatura mayor a una temperatura mucho más baja, reduce su tamaño. ¿Y qué es lo que pasa? Ahí está la clave. Está creando volumen, está creando espacio. Ahora imaginemos billones y billones de partículas que son emitidas constantemente, creando espacio. Trillones y trillones y trillones de partículas emitiendo espacio, creando espacio continuamente. Alcanzan una densidad enorme, reducen su volumen enormemente. Cada millonésima, como dijimos, de milímetro va reduciendo su tamaño y creando espacio y siguiendo su camino. Estas partículas infinitamente pequeñas podrían quizás haber llevado consigo dos extremos que nosotros en la actualidad podríamos llamar o bautizarlas con los nombres de positivo y negativo, con la capacidad de atraerse mutuamente con otras partículas, o bien quizás la gran estrella emitió partículas positivas y negativas en forma independiente. Al fin y al cabo, todo es dos. Son dos extremos, positivo y negativo, hombre y mujer, etc. Igualmente con la capacidad de atraerse mutuamente en algún punto del universo en desarrollo. Las partículas, al alejarse de la fuente de calor, pierden temperatura, es decir, aumenta su presión, se comprimen, pierden volumen, es decir, se crea espacio, se crea un campo de influencia de la partícula. Cuando se encoge una partícula, el espacio que queda a su alrededor, el espacio que crea, le pertenece, igual que nosotros. Cuando nos encogemos en invierno, ese espacio que teóricamente dejamos de ocupar nos pertenece, porque en verano volveremos a ocuparlo. Se crea un campo de influencia de la partícula, un espacio que le pertenece y que va creciendo a medida que la partícula se enfría y se comprime. Imaginemos ahora billones, trillones y trillones de partículas creando espacio. En algún punto del universo, las partículas muy alejadas de la fuente original de calor adquirieron tal densidad que de alguna forma pudieron atraerse mutuamente a enormes velocidades, dando origen a las primeras fusiones. La unión de dos partículas forma una nueva partícula, que quizás sea apenas de mayor tamaño, mayor densidad, con mayor campo de influencia, porque se suman los dos espacios que ambas crearon. Por lo tanto, la nueva partícula tiene mayor capacidad de atracción. La fusión, ese tipo de fusiones, se unen dos partículas y se van y las dos siguen alejándose por la velocidad que fueron emitidas. Se siguen enfriando, pero ya son dos, no una. Al final llegan a ser otra vez una sola, o un solo microcuerpo, pero con un espacio creado mayor.
porque se suman los dos espacios que ambas crearon. Ahora imaginemos fusionándose billones, trillones y trillones y trillones de partículas en el universo, creando partículas más densas, generando más espacio. Con esto se origina una nueva fuerza, un nuevo parámetro, el magnetismo, porque todo el espacio que les pertenece a su alrededor es su campo de influencia. Ahora imaginemos las nuevas partículas fusionadas, más densas, tienen mayor capacidad de atracción cada vez desde mayores distancias, formando núcleos cada vez más densos. Sin embargo, siguen enfriándose y creando más espacio. Las partículas de alguna manera se ordenan en positivo y negativo, y con la abundancia de partículas empiezan a formar un cuerpo, la primera forma en el universo. Los imanes comunes, nosotros les hemos puesto polos, porque los vemos. Polos opuestos se repelen, polos diferentes se atraen. Y vemos cómo tienden a formar, atraer hacia sus polos y formar partes, un eje. A eso voy, alargado. ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo. Son dos extremos en todas las situaciones de nuestra vida. Si nosotros ponemos limaduras de hierro sobre una hoja de papel y por debajo colocamos un imán alargado, podemos ver que las limaduras se ordenan hacia los extremos que llamamos polos, negativo y positivo. Las limaduras forman o siguen líneas invisibles que parten de los polos, que si prolongamos, estas se unen, formando una figura ovalada, una elipse. Esta figura, si la imaginamos en tercera dimensión, obtenemos una semiesfera achatada de los polos, justamente la forma ¿de quién? De nuestro planeta. Entonces, la forma regular en el universo es la esfera o semiesfera, como lo vemos en los planetas, el Sol y las estrellas. Los núcleos extremadamente compactos y fríos, con una enorme y creciente capacidad de atracción, quizás podamos llamarlos como lo que ahora conocemos, agujeros negros. Es decir, los llamados agujeros negros no son puntos de transición hacia otras dimensiones, a otros mundos. No, son partes del universo, son partes físicas del universo, son puntos similares al primer punto original, núcleo original del universo. Es decir, el universo está replicando sus condiciones originales en toda la periferia del universo durante su expansión. Cuando en los extremos del universo se puedan crear las condiciones para generar partículas, como la estrella original, entonces se formará nuevamente el núcleo, el agujero negro más grande de todo el universo, que puede contener toda la materia del universo, que volverá a traer toda la materia y concluir otro ciclo. Estos cuerpos, los que llamamos agujeros negros, porque ocupan un lugar en el espacio, atraen todo tipo de partículas o cuerpos que se acercan a su campo de influencia y es compactado para formar parte de su núcleo, adquiriendo mayor densidad y mayor campo de influencia.
porque es la suma, los espacios, el campo de influencia de un agujero negro es la suma de todo el espacio creado por cada partícula que lo forma. Adquiriendo una enorme densidad. Para ilustrar esto, ¿cuál es el mecanismo de este tipo de cuerpos? Imaginemos que en la actualidad nuestro sistema solar se aproxima a un enorme agujero negro que ha estado absorbiendo materia durante mucho tiempo. El sistema solar completo sería colapsado violentamente en el núcleo del objeto. Este aumenta su masa grandemente, toda la masa del sistema solar, pero su volumen quizás aumente en 1 centímetro en toda su periferia. Es decir, adquiere una enorme densidad. La luz no podría estar presente, ya que su núcleo se aproxima al extremo de baja temperatura o de alta presión. La luz es la máxima dinámica que existe en el universo. Y el origen del universo, los agujeros negros, es la máxima estática. Entonces, si las partículas de luz llegan nuevamente a un agujero negro, al núcleo de un agujero negro, quedan estáticas. Cero movimiento. No hay luz. Por eso dicen que son agujeros negros, porque la luz no puede escapar. No es que no pueda escapar, sino que las partículas, de tener la extrema dinámica, pasan a tener la extrema estática. Más adelante, en otro video veremos, aquí pudimos explicar lo que es el agujero negro, cómo se forma un agujero negro. Más adelante veremos la formación de los elementos y los planetas, las formas regulares en el universo. No les sigo porque yo sé lo que es el tiempo para las personas que ven este tipo de videos, que tienen que razonar. En la tercera entrega podré explicar esto y así le seguimos hasta el final. Muchísimas gracias.